en la tierra prometida, Génesis capítulo 34, del 1 al 31. Ahí disculpen si nos alargamos un poquito, vamos a tratar de cubrir todo el capítulo, no son muchos versículos. ¿Ya lo tenemos? Amén. Pues la semana pasada, hermanos, dejamos a Jacob muy en paz. Está en paz con él, con su hermano, y tienen una despedida muy tranquila. Se instaló en un lugar llamado Sucot primero, y después se traslada a un lugar que se llama Siquén, donde compró una parcela por 100 monedas, y ahí en ese lugar de Siquén edifica un altar para Dios. Y lo llama, si se acuerdan la lección de ayer, del domingo pasado, Elohé Israel, que significa Dios, el Dios poderoso de Israel. Pero Jacob ya está habitando ahora en la tierra prometida de Canaán, en el lugar de Siquén. Pero recuerde que esta tierra tiene habitantes como los heveos, cananeos, los fereceos, los jebuseos, los damasenos, los jeresitas, los araceos y muchos más. Tiene bastante población, a los cuales estas naciones se les conoce como naciones paganas. Hasta el momento, Jacob tiene paz con su familia, tiene paz con sus vecinos en su entorno, tiene paz con su hermano Esaú, tiene paz con su Dios. Pudiéramos concluir, hermanos, que el cambio espiritual de Jacob del capítulo 32 lo mantendrá lejos de problemas, lejos de aflicciones, lejos de situaciones conflictivas. Es más, creemos que el pecado no va a cohabitar más donde está Jacob presente. Y esa sería una gran noticia para nosotros los creyentes, ¿sí o no? Que no hubiera más problemas en nuestra vida. Ya conocimos a Jesús y ya los problemas ya no se acercan, ni siquiera están ahí enfrente de nosotros. Para el creyente de Jesucristo, nosotros, o sea, los que hemos creído, fuera una gran noticia que el pecado estuviera lejos de nosotros, que no hubiera tentación, que no hubiera provocación por parte del pecado. Todos queremos una vida sin dificultad y sin problemas, ¿sí o no? Pero la noticia es de que no es así. Nuestra realidad es otra. Experimentamos situaciones de problemas todos los días, situaciones conflictivas todos los días, de diferente índole, mientras pasamos por esta tierra. Es un paso terrenal, pero al final solamente es temporal, porque un día, al igual que cantamos el canto que acabamos de cantar, un día vamos a estar gozando de eterna paz, de eterna tranquilidad en la presencia de nuestro Señor Jesús. Amén. Pero lamentablemente llegamos al capítulo 34 y la realidad de Jacob es totalmente opuesta. Y la realidad de muchos creyentes también. Vemos que aún siendo transformados, siendo un hombre renovado del capítulo 32, incluso con un nombre nuevo, ¿saben ahora cómo se llama Jacob, verdad? Israel. Sigue experimentando los estragos del pecado. Nosotros hemos sido transformados también. Amén. ¿Sí o no? Seguimos experimentando los estragos del pecado. Y seguimos sufriendo por las consecuencias del pecado. Lleven en mente esto, hermanos, por favor. El pecado es como el efecto dominó. Se derriba una ficha, pero en escala descendente se lleva a las demás. El pecado tiene el mismo efecto, aunque no lo queramos aceptar. Tu pecado y mi pecado afecta a otros. ¿Puede repetir eso conmigo, por favor? Tu pecado y mi pecado afecta a otros. ¿Será eso cierto? ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo más general. Romanos 5:12. Vaya conmigo ahí si lo encuentra, por favor. Romanos 5:12. Si lo encuentra, por favor, me gana ahí con un amén. ¿Me lo puede leer, por favor? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Gracias. El efecto del pecado
Ahí no estamos todavía presentes físicamente, pero nos afectó hasta nuestros días y va a seguir afectando a las siguientes generaciones mientras Cristo no vuelva. Pero mira, la desobediencia de un solo hombre introdujo al mundo el pecado. Y el pecado introdujo, ¿qué cosa? La muerte. Y la muerte se enseñoreó de todos los hombres. Esa consecuencia está todavía presente en la vida de toda persona. Y el apóstol Pablo no termina con eso. Empezó que un solo hombre afectó a toda la humanidad, pero sigue ahí. Luego dice, así la muerte pasó a los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí esa frase nos incluye a ti y a mí. Somos responsables delante de Dios por nuestros propios pecados. Pero regresando ahí a Génesis 34, la tierra prometida no estaba exenta de pecados en los días de Abraham, de Isaac y de Jacob. De hecho, estos tres debieron de ser luz a las naciones. Estas naciones que vivían alrededor de ellos, Jacob, Isaac y Abraham, fueron representantes de Dios en ese momento. Ellos eran luz para ellos. Pero ¿sabe lo que tenían en particular estos tres personajes que vivían diferente a cómo vivían los demás? Es más, aquellos lugares vecinos de Abraham, de Jacob, de Isaac, eran personas que tenían otros dioses. Y en cada momento cuando Dios hablaba a Abraham o a Isaac o a Jacob, les ordenaba construir altares. Sí lo hemos leído, ¿verdad? ¿Con qué fin se hacía eso? Bueno, para que los lugareños, los vecinos, las personas vieran y se preguntaran y tuvieran diligencia en investigar por qué se había edificado aquel altar. Es ahí donde nosotros comenzamos a entender que Abraham, Isaac, Jacob y los que con ellos estaban comenzaban a hablar del único Dios verdadero. Es más, en nuestra vida es muy parecida. Oye, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué no eres así como aquel? Bueno, mira, lo que pasa es que Cristo me ha cambiado. Es que conocí a un Cristo que cambia. Ese es el momento de poder nosotros presentar a Dios. Y lo mismo pasaba en este lugar de Siquén con Jacob. Él estaba para hacer luz a esos pueblos. Dios había dirigido a Jacob y a su familia sin ningún problema hasta Siquén. Y hasta el momento, antes de entrar al capítulo 34, ha experimentado paz. Pero te tengo una mala noticia, esa paz es una paz temporal. Y es la paz que el mundo ofrece. Es temporal, no es eterna. Y pronto Jacob, en el capítulo 34, va a entrar a uno de los problemas más dolorosos de su familia. Te voy a hacer unas preguntas. Si tú quieres anotarlas y las quieres responder el día miércoles en los centros de acción. ¿Quería Dios que Jacob se estableciera en Sucot o en Siquén? Eso lo vimos en el capítulo 33. ¿Quería Dios que Jacob se estableciera en Sucot o en Siquén? La siguiente pregunta es, ¿había otro lugar para Jacob aparte de Sucot o Siquén? Dos preguntas que podemos ahí analizar en nuestro estudio. Pero no cabe duda que Siquén pasó a las páginas negras de la historia de redención. Y también pasó a las páginas de la historia de la familia de Jacob. El escritor de Génesis, que se le atribuye a Moisés, pudo haber omitido esta parte. Porque es un episodio que muestra repudio, que mancha la reputación de la ascendencia de los personajes de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, no omite esta historia. Quiere que las personas, cuando lean la Biblia, se den cuenta de que también son personas comunes y normales como nosotros, que también lloraron, sufrieron, pecaron, se arrepintieron. Dios quiere que sepamos que en el corazón del hombre, sin Dios, son corazones perversos y malvados. ¿Escuchó eso? Porque a veces decimos, mira, Julanito es muy buena gente, pero tenemos algo en la Biblia. Dice la Biblia que no hay ninguno que sea llamado bueno más que Dios. Nada más esa sola frase nos mete a todos en un paquete de perversidad y de maldad. Aunque el texto dice al final,
cuando leemos el capítulo 31, 13, regrese conmigo por favor ahí, porque parece que la indicación de Dios no es que Jacob more en Siquem. Génesis capítulo 31, 13, dice, leo para ustedes, y dice, yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Quiero que miren la primera parte. Yo soy el Dios de Betel. Betel era el lugar donde Jacob había ungido una piedra y allí la puso como señal y dijo, de ahora se llamará Betel, que significa casa de Dios. Y aunque el texto al final dice que regrese a la tierra de su nacimiento, cuando regresaba de Parán Arán hacia donde habitaban sus padres, tenía que atravesar por Betel. Era como un lugar para que él pudiera descansar y meditar y poner a pensar a dónde quería Dios guiarlo. Vamos ahí al Génesis 28, 19 al 22, por favor. ¿Ya lo tenemos? Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fueres Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Implícitamente en este pasaje, él tenía que regresar a ese lugar donde tuvo su primer encuentro con Dios. Si había un lugar seguro para él y su familia, era la casa de Dios. Pero se ha metido a Siquem. Y Dios va a ir al rescate de Jacob cuando ya está en Siquem. Capítulo 35. 1, solamente para ver dónde Dios lo quería llevar a Jacob. ¿Quién lee para mí, por favor? Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Gracias, hermana. Entonces, creo que la idea está muy clara. Y en lugar de quedarse en Siquem, porque Siquem queda al norte de Seir, y Seir, en su paso de Harán a Seir, tenía que atravesar Betel, pero Jacob hace como una Y, en lugar de ir para el sur, se va para el norte. Y en el 35:1 vemos que Dios le ordena ahora irse a Betel. Al igual que otros pueblos, Siquem era un lugar donde el pecado estaba presente. Podemos ver que Jacob no entró a vivir en la ciudad, sino que se quedó a las afueras de la ciudad. Génesis 33, 18. Ya casi vamos a arrancar, hermanos. Nada más estamos esto como forma de introducción. Y les pido que me tengan paciencia porque el capítulo está muy, muy interesante. 33, 18 dice, después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Parán Arán, y acampó delante de la ciudad. O sea, no entró a vivir dentro de la ciudad. Pero Jacob no entró a Siquem, porque también vamos a mirar que hay un potencial del pecado en esa ciudad. Y decide mantenerse unos cuantos metros fuera de esa ciudad. Cosa que tampoco va a funcionar para Jacob. Porque el estar cerca del pecado, hermanos, es exponerse espiritualmente a la tentación. Cosa que no todos podemos soportar. Algunos tenemos ciertos problemas con ciertas cosas. Y lo más sabio es estar retirado. Al que salió de la drogadicción, lo más sabio es mantenerlo alejado de ahí. Al que salió del alcoholismo, lo más sabio es mantenerlo alejado de ahí. El pecado es algo tan atractivo a nuestros ojos, tan atractivo a nuestra vista, que al final muchas veces termina por dominarnos. Ahora sí vamos a entrar a Génesis 34:1. Génesis 34:1.
¿Hay alguien que quiere leer para mí, por favor? Salió Dina, la hija de Lea, la cual está ahí. Esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Gracias, hermano. Entre Jacob y Lea habían procreado hijos y entre ellos se encontraba Dina. Pero ahora parece que Dina ha crecido. No tenemos la edad específica de Dina. Pero imaginemos los que ya tenemos hijos, creo que vamos a identificarnos con esto. Que ha llegado a la edad de querer explorar cosas. Ha llegado a la edad de querer comenzar a experimentar otras cosas. Quizás Dina ha escuchado que las mujeres de Siquén, como dice el verso 34:1 al final, hacen cosas diferentes a ella. Y eso es atractivo a los oídos de Dina. Pero los jóvenes y los que fuimos jóvenes saben que a veces tenemos cosas prohibidas. Saben que a veces nuestros padres, por principios y por valores, nos prohíben ciertas cosas. Pero la tentación de querer romper aquella orden, aquella prohibición está presente siempre. Y de repente se presenta la oportunidad de escaparse de lo prohibido. Y muchas veces nos pasó a nosotros, y si no le pasó a usted, qué bueno. Pero muchas veces vamos, probamos, regresamos y no pasó nada. Pero hay muchos que van la primera vez, prueban y allá se quedan. Ya no regresan. Dina parece que quiere experimentar lo que las mujeres de Siquén están haciendo. Tengo preguntas para ustedes que pueden responder en casa o después del sermón. Pero la primera pregunta es, ¿fallaría el cuidado de Jacob y Lea para con Dina? La segunda pregunta, ¿qué atraería a Dina a salir de su casa? Algo la motivó a salir del lugar de familia. Tercera pregunta, ¿qué escucharía Dina de las mujeres de Siquén? Cuarta pregunta, ¿era Siquén llamativa como el mundo lo es ahora? Hay muchas cosas en el mundo que nos llaman la atención, aún siendo creyentes. Algo la motivó a salir del entorno familiar, en el entorno de seguridad, porque si hay algo que la familia tiene que hacer a sus hijos es mostrarles seguridad. Pero el pecado a veces es más atractivo a nuestros ojos y al menor descuido caemos. No solo era el pecado de Siquén como ciudad, como paganos, que lo hacía atractivo a los oídos y a los ojos de Dina, sino que también el pecado que todos llevamos dentro de nosotros. Hay algo, una lucha interna en nuestro ser, hermanos, que sigue constante y latente todos los días de nuestra vida. Todos batallamos con algo. Vaya conmigo ahí a Primera de Juan 2:15 al 17. Y vamos a ver cuál es la exhortación de Juan a los creyentes. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. ¿Alguien que me lo quiera leer en voz fuerte, por favor? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muchas gracias, hermana. Entonces la exhortación de Juan aquí en la carta no es para el inconverso, no es para el que no conoce de Dios, es para los que conocen a Dios. Dice el verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces la advertencia de Juan no es solo para los cristianos de la época de Juan, sino para el cristiano de todas las épocas. Lo que pasó en el capítulo 34 de Génesis con Dina es un recordatorio que todos los hombres y todas las mujeres estamos tentados a salirnos del lugar de seguridad espiritual.
Y todos somos atraídos de alguna u otra manera a participar de aquello que se nos ha prohibido. Seguramente Dina escuchó a Jacob enseñando qué cosa era agradable y qué cosa no era agradable a Dios, así como nosotros a veces lo hacemos con nuestros hijos, así como nuestros padres muchas veces nos enseñaron a hacerlo. Pero parece que los consejos o las palabras hacia Dina no fueron suficientes. Vayamos al versículo 34:2, por favor. Leo para ustedes. Y dice: y la vio Siquén, hijo de Amor, Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Tome nota, por favor. El nombre de Siquén es el hijo de Amor. Pero la ciudad tenía el mismo nombre del príncipe de Amor. También se llamaba la ciudad Siquén. Ahora, tanto Amor como Siquén son los líderes de aquel lugar, los representantes de aquella ciudad. Estos hombres, por ser los líderes de la ciudad, deberían de ser hombres honorables. Es lo que se espera de las autoridades, que sean hombres honorables, de respeto, ejemplares. Pero cuando un país, en un lugar, los líderes o sus representantes son perversos, ¿qué se puede esperar de sus habitantes? ¿Entendió eso, hermano? Porque a veces nos preguntamos que nuestros países están como están, por sus líderes y por sus representantes. Si hay un lugar donde comienza la corrupción, es precisamente por las cabezas, que permiten tantas cosas, tantas atrocidades. La actitud, hermanos, de estos líderes nos habla de la decadencia moral que había en aquel lugar. Esta joven jamás imaginó que un simple paseo terminaría en una deshonra. Y muchas veces nos sucede a nosotros igual. Un simple resbalón al pecado nos marca para toda la vida. Y lo peor es que esos pecados traen consecuencias hasta que nos morimos y lo dejamos presente para la siguiente generación. Es como imaginar que en una ciudad una mujer sin protección, era Siquén, sin ir acompañada de un hombre, era una presa fácil para cualquier varón en Siquén. El texto nos dice que se acostó con ella y la deshonró. En otras palabras, fue abusada sexualmente. Algunas traducciones lo van a decir de esa manera. Un comentarista de apellido Morris dice acerca de este versículo que una mujer sin compromiso en estos tiempos era una casa legal para estos ciudadanos. ¿Sí lo escuchó? Era una práctica normal como cualquier cosa legal. No estamos tan lejos de caer otra vez en esa decadencia moral a nuestro paso que vamos como mundo. Génesis 34:3. Dice el 34:3, pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Voy a leerlo eso porque me gusta cómo lo traduce la TLA, traducción del lenguaje actual. Dice: sin embargo, se enamoró de ella y trató de ganarse su cariño. Después de haberla ultrajado, trató de enamorarla ahora. Esas historias aparecen en la Biblia, hermanos. No está sacada de ni una historia de alguna película. Era más fácil primero enamorarla y después tenerla como esposa, mujer, ¿verdad? Pero antes hizo lo que no debía hacer. Parece que ahora de verdad este hombre se enamoró de Dina. Y ahora quiere conquistarla, pero el daño ya estaba hecho. Hermanos, el acto de enamoramiento entre personas sin compromiso no es pecaminoso. O sea, mientras las personas están solteras, eso no es un pecado. A esa etapa nosotros le llamamos noviazgo. Y las personas tienen que tener el tiempo para conocerse,
para ver si a aquella persona le conviene. Ahora también voy a hacer una nota aquí muy importante. Cuando digo noviazgo, no es vivir juntos como actualmente se cree. Porque ahora a eso se le llama noviazgo para suavizar lo que es el pecado. Se le llama adulterio o fornicación. Entonces, no es el noviazgo al que me estoy refiriendo bíblicamente. Cuando hay un noviazgo, como normal o tradicionalmente se cree, es para conocer a aquella persona y aquella persona tenga la oportunidad de conocerte. Y después vas a sacar conclusión si te conviene o si le conviene a la persona. Génesis 34, hermanos, 4. Dice, y habló Siquem a Hamor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Siquem es el típico hijo que quiere que su papá le consiga todo, a base de todo, incluyendo a la mujer con que quiere casarse. Aunque en el verso 3 dice que se enamoró, él tiene una obsesión con esta joven. Él quiere tener a Dina como mujer a costa de lo que sea y le dice a su padre, ¿sabes qué? Yo la quiero como mujer, consíguemela. Es más, si es preciso, pues cómpramela. Vamos a mirar que va a ofrecer una buena dote y buenos dones ahí por Dina. Génesis 34, 5. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Esta palabra mancillar significa manchar la reputación de algo o de alguien. También se puede traducir como quitar la buena fama de alguien. La palabra mancillar. Preguntas. ¿Por qué Jacob no hizo nada? Cualquiera en su lugar se hubiera enojado. ¿Será que está aceptando su responsabilidad como padre de no estar al pendiente de su hija? ¿O será que Dios cambió su corazón para mantener la paz en este tipo de situaciones? Considera esas preguntas, por favor. Génesis 34 del 6 al 7. Y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Parece que al inicio del 6, los padres de ambos jóvenes van a tratar este tema. Y parece sabio. En nuestros pueblos todavía se acostumbra, no sé si ahora, después de 20, 25 años ya fuera del lugar, cuando alguien iban, allá se llama pedir la mano, pues las familias de ambos buscaban a personas mayores, iban y arreglaban el asunto. Parece que esto es algo sabio por parte de los padres aquí. Pero no para los hijos de Jacob. Produce dos cosas en los hermanos de Dina: tristeza y enojo. Mucho enojo. ¿Puede notar el contraste entre Jacob y sus hijos? Uno tranquilo, callado, y los otros muy tristes, pero muy enojados. Hay una relación de causa y efecto. El abuso de Dina causa que los hermanos tiene el efecto en los hermanos de tristeza y enojo. ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros en una situación así? Los que tenemos hijos o hijas, ¿cuál hubiera sido nuestra reacción? Otra pregunta, ¿se justificará el enojo de sus hermanos por algo así? Claro que sí, todos podríamos enojarnos por una cosa tan seria como esta. ¿Y qué dice la Biblia cuando hay un problema tan serio como algo así? Vaya conmigo a Efesios 4, 26 al 27. Si lo tiene, hermanos, ¿puede darme un amén, por favor?
¿Alguien quiere leer? Amén. Amén, hermano. Airaos, pero no pequéis, no se ponga sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Gracias, hermano. O sea, es de humanos enojarse. Estamos en el derecho de enojarnos cuando hay algo injusto. Pero no podemos pecar con más daño. Hacer justicia por nuestra propia mano, nos quedamos pequeños o nos quedamos muy largos. No tenemos la capacidad de hacer una justicia apropiada. El texto que leyó el hermano dice: no deis lugar al diablo. Escuchamos una predicación hace unos días de un hermano y decía que nosotros nos quedamos enfrascados, así chiquititos, pero si nos destaparan, fuéramos peor que Hitler. No le damos a veces rienda a nuestro furor, a nuestra ira, pero cuando lo hacemos, mucha gente comete barbaridades. Salmos 4:44. Perdón, Salmos 4:4. Dice: temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Eso nos debería de enseñar a mantener cada situación tranquilo, confiando en Dios, meditando en Dios. Y al final hay un mandamiento en el 4:4 de Salmos y dice: y callad. Esas son cosas sabias que tenemos que hacer en dificultades y en problemas. Yo sé que a veces no nos podemos contener, pero también la Biblia nos dice que Dios ha puesto en cada creyente al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo dice que nos trae dominio propio. Ejerzamos ese dominio propio. La palabra vileza que leímos en el versículo 6 y 7 significa bajeza moral o depravación, maldad extrema. Eso habla del carácter no solo del príncipe de Siquén, sino de todo el pueblo y los vecinos alrededor. Cada pueblo de tierra prometida casi les pudiera decir que tienen el mismo comportamiento. Más adelante el Señor va a decir: por esta causa los echo de delante de ustedes. Génesis 34 del 8 al 10. ¿Alguien quiere leer, por favor? Amén. Y Amor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, daos vuestras hijas y tomad vosotros las vuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Muchas gracias, hermano. Es como si decía Amor a Jacob: ¿saben? Mi hijo se enamoró de su hija. Les suplico, les ruego, hay una rogativa ahí, que se la den por mujer. Amor le hace la invitación de tener parentela, cosa que tampoco es permitido entre los que conocen a Dios y los que no lo conocen. ¿Se acuerdan qué había pasado entre Isaac al enviar a buscar esposa a Jacob? No tomes de las de aquí de Canaán, ve a la familia de tu madre. Por alguna razón, y cuando Esaú se enamora o consigue mujer de las cananeas, dice la Biblia que fue tristeza para los padres de Esaú. Pero este Amor quiere mezclarse con ellos. Y hermanos, lo que el mundo quiere hacer con nosotros es también que haya una mezcolanza entre el mundo y cristianos. Y eso es imposible, porque la Biblia nos dice que no pueden cohabitar juntos ni la luz ni las tinieblas. O hay tinieblas o hay luz, pero juntos no pueden cohabitar. Y muchas veces, hermanos, así está nuestra vida. Queremos tener luz, pero al mismo tiempo queremos ser tinieblas. ¿Cómo está tu vida delante del Señor? ¿Eres luz o de repente ganan las tinieblas en tu vida? Efesios 5:11
Vamos a ver Efesios 5, 11 y 12. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. La traducción del lenguaje actual lo dice de este modo: no se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, porque sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que dan vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Así lo traduce la traducción del lenguaje actual. A veces no es necesario participar directamente en el pecado de las personas. Con el mero hecho de ser un espectador y no decir que están en un error, nos hacemos partícipes. ¿Han escuchado a veces de personas que usted sabe que están en un error y usted se queda callado y le dice, bueno, pues es su vida, no me afecta? El no decirles que están en un error con amor y compasión, estamos siendo cómplices de ellos. Y por esa causa a veces somos odiados. Cuando nosotros decimos, ¿sabes qué? Dios no quiere que seas así. Aquí la Biblia nos enseña esto. Yo sé que esas simples palabras van a causar en las personas dos cosas: repudio hacia nosotros, o te lo van a agradecer eternamente toda la vida. Por causa del Evangelio, muchas personas van a ser perseguidas, castigadas, encarceladas o hasta siendo asesinadas. Pero es nuestra responsabilidad de compartir, hermanos. Si tú conoces lo bueno, compártelo con alguien. Yo sé que eso a veces de compartir, a veces te ganas muchos enemigos, pero la Biblia nos enseña que Jesús no vino a ser amigos, vino a decirle al mundo, a convencerlo de pecado. Y predicar acerca de esto nos trae enemistades con otros. Que las enemistades que te ganes no sean por tu causa, por tu carne, que sean por causa del Evangelio. Si hay algo que la predicación debe causar en las personas, es hacerles ver su pecado donde están emergidos. La predicación no es para que las personas regresen tranquilas a casa, hermanos. La predicación no es para que las personas lleguen y se relajen simplemente. Ya pasó un domingo más, voy a esperar el siguiente domingo. No, hermanos, la predicación tiene como motivo mostrar que necesitan arrepentirse de sus pecados y reconocer que Cristo puede transformar vidas. Ese es el principal objetivo del Evangelio. Hacer que las personas recapaciten del error. Este país de Estados Unidos se volvió en un tiempo el mayor exportador de misioneros a todo el mundo. Pero en cuanto dejaron de ver a Dios como su Señor, ahora tienen que venir misioneros a este país porque vemos que generaciones se han estado perdiendo. Muchas iglesias se están cerrando. Recuerda esto, hermano, el mensaje debe de ser ofensivo del mismo tamaño del pecado. Voy a repetir eso, hermanos. El mensaje del Evangelio debe de ser tan ofensivo como el mismo tamaño del pecado. Génesis 34, 11 y 12. ¿Alguien quiere leer, por favor? Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijieres. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijieres, y dadme la joven por mujer. Gracias, hermana. Parte de reparar el daño es haciendo presentes, regalos, ya sea con dinero o con propiedades. Pero hay una mezcla de querer reparar el daño y de que esta joven sea dada como mujer a la hija de amor. Él está dispuesto hasta a doblar su dote, a dar lo que le pidan. Los tiempos han cambiado y las culturas y costumbres de diferentes países también. Pero las costumbres de algunos lugares es de que daban una dote o un talento o un don por una mujer. Hasta hace unas décadas el matrimonio se
se tenía que hacer de acuerdo a la costumbre del lugar. No sé si así pasa en nuestros lugares también. Pero los que practicaban este tipo de costumbres lo hacían, cada lugar tenía su cierta costumbre. No sé si se acuerdan cuando Isaac le buscan mujer allá en Harán. El que fue a buscar la mujer de Isaac, pues lleva dotes y talentos y lleva regalos y consigue a la esposa de Isaac, pero cuando va Jacob es un poco diferente la situación. Y aquí Hamor está también presentando cuál es la costumbre de este lugar de Siquem. Verso del 9, Primera de Corintios, hermanos, 6, del 9 al 10. ¿Alguien lee para mí, por favor? Amén, hermano. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias, hermano. Entonces, hablaba acerca de las costumbres y tradiciones. Muchas veces se cuestiona por qué en la Biblia se hacían este tipo de prácticas. Y muchas personas lo consideran obsoletas y antiguas. Pero ¿sabe que dentro de todo esto había sabiduría cuando se hacía de este modo? Por ejemplo, cuando alguien recibía una dote por su hija, aquel padre de familia estaba seguro de que el esposo de la hija iba a proveer toda la vida para su hija, tenía la capacidad de provisión. Pero ahora el mundo nos dice, pues bueno, hay que probar si funciona bueno y si no, pues también. Pero a eso nosotros, cuando no hay un matrimonio unido por Dios, a eso se le llama fornicación o adulterio. Primera de Corintios, que leyó el hermano, dice que no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y nos da una lista que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Esto hace la palabra de Dios, nos confronta y nos lleva al arrepentimiento, hermanos. Génesis 34:13. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y Hamor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había mancillado a Dina. Los hijos de Jacob, el hombre que fue transformado, Jacob, ¿acaso no estaba siendo ejemplo para sus hijos? ¿O heredaron la naturaleza de engaño del papá? ¿Se acuerdan que el papá era conocido por ser un engañador? ¿Qué aprenden nuestros hijos de nosotros? Analízalo en casa. Puede responderla en el estudio también los miércoles. Pero nosotros los padres proyectamos algo a los hijos, ya sea bueno o malo. Estas palabras engañosas tienen el poder de destruir y de ocultar el corazón perverso de los hombres. Génesis 34 del 14 al 15. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Fíjese, algo tan sagrado como era la circuncisión en los tiempos de Jacob, va a ser usado para un instrumento de maldad. Alguien incircunciso era simplemente alguien que no conocía el pacto entre Dios y Abraham. Pero lo opuesto, la incircuncisión es la circuncisión y consiste en cortar una parte de su piel en el glande del órgano masculino. Y esta práctica la hacían desde niños hasta adultos.
Ellos sabían que su hermana no podía estar casada con alguien que no conocía al único Dios verdadero. Y que no es alguien que ha aceptado el pacto con Dios por medio de la circuncisión. Gracias a Dios, para nosotros, los hombres, la práctica de la circuncisión de la carne ya no es obligación. Pero sí lo es la circuncisión del corazón. Romanos 2, 28 y 29. ¿Alguien quiere leer para mí, por favor? Amén, hermano. Amén, hermano Carlos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual nos viene de los hombres, del cual no viene de los hombres sino de Dios. Gracias, hermano. Entonces, sí, hay un tipo de circuncisión, pero ahora es una circuncisión espiritual, interna. Es la que Cristo ha hecho en nuestro corazón, quitándonos el corazón de carne, el corazón de piedra, y poniéndonos un corazón de carne. En el verso que acabamos de leer, Génesis 34:15, lo que ellos han hablado está disfrazado con mentiras, con planes de maldad. Dice el verso 15 que leímos de Génesis 34, si habéis de ser como nosotros, que se circuncida entre vosotros todo varón. Hermanos, pueden ver como algo tan sagrado como la circuncisión se utiliza para fines de maldad. Evite el error de mezclar lo sagrado para fines de maldad. Por ejemplo, hay muchos que usan el evangelio para saciar sus propios maldades, sus propias ganancias. Jesús reprendió a Pedro por algo similar. Mateo 16 del 22 al 23 dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es muy parecido a lo que estas personas van a hacer. Pedro, en el contexto de Mateo, Cristo está anunciando que es conveniente que Él muera y resucite. Y Pedro dice, Señor, eso no puede suceder de ti. Y el Señor le dice, apártate de mí. No entiendes las cosas celestiales. Parece que estas personas tampoco han entendido el pacto de la circuncisión entre Abraham y Jehová. Y lo están tomando a la ligera. Ellos quieren que las personas de Siquén se circunciden. ¿Por qué no le hablan primero de Dios? ¿Por qué no en lugar de mandarlos a circuncidar, por qué no primero le presentan a un Dios vivo? Los hijos de Jacob, hermanos, quieren que toda la ciudad de Siquén se circuncide. ¿Con qué propósito? Gracias, hermana. Gracias, hermana, hermano. Génesis 34:16. Amén. Había engaño, ¿verdad? Génesis 34:16 dice, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestáis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. El engaño va acompañado de manipulación. Ustedes quieren una mezcla entre nosotros, entonces tienen que hacer esto. Tienen que circuncidarse. De lo contrario, nos llevamos a Dina. El nombre de Dina, hermanos, significa justificada o juzgada. Cosa que solamente Dios hace. Pero los hermanos de Dina quieren hacer justicia por cuenta propia. Génesis 34, del 18 al 19. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquén, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Para Hamor y para Siquén, el agravio no tenía que costarles ningún precio material. Ni dotes, ni bienes, ni tierra. Fue algo físico. Algo como la circuncisión. Algo que todo el mundo o todo el pueblo de Siquén podía hacer.
Es más, si el rey daba este decreto, cuando alguien da un decreto, cuando es rey, pues se vuelve orden para todos. El verso 19 dice que Siquem no tardó en hacerlo. Siquem, hermanos, era el joven típico que a costa de lo que sea quería conseguir lo que él quiere. Estaba acostumbrado a tener lo que sea a precio de lo que fuera. También este verso nos dice que era el más distinguido de la casa de su padre. Este es un contraste con el comportamiento del verso 2. En el verso 2 él abusa de Dina, pero cuando en este verso 19 lo presenta como el más distinguido, la palabra distinguido quiere decir el más honrado, quiere decir el más noble. Les pregunto, si el más honrado tenía la actitud de abusar de una persona, ¿cómo sería el más rebelde? ¿Cómo se comportarán los que no son honrados en Siquem? 34, 20 y 23. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para nosotros. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras, mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestras. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Parece que la idea de compartir mujeres, compartir negocios, vale la pena. Y la circuncisión es el pago de aquel pacto entre estos dos, entre los hijos de Jacob y la ciudad de Siquem. Otra tentación más jugosa fue que todo el ganado de Jacob y sus bienes podrían pasar a los habitantes de Siquem. No tenemos la cantidad exacta, pero lo que le regala Jacob a Esaú es una buena cantidad de bienes. Y él se queda con la mayor parte, Jacob. Entonces, posiblemente también ellos han visto que Jacob es muy rico. Hermanos, el mundo busca lo tuyo. El mundo quiere contaminar lo que Dios nos ha dado. En lo espiritual, estas cosas son atracciones que el mundo ofrece. Pero cuando ya estamos o ya cedimos al pecado, ahora viene el pago del pecado. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Al final de cuentas, hermanos, el pecado te paga o nos paga con la muerte. Génesis 34, 24 al 25. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Las riquezas, las mujeres que fueron como el gancho para que estas personas cedieran a la petición de los hijos de Jacob, tuvo como consecuencia la muerte para ellos. La respuesta de los hijos de Jacob, específicamente Simeón y Leví, fue atacar por sorpresa a los hombres circuncidados y los mataron, pues ninguno pudo defenderse por los dolores que tenían. Esto es increíble y usted puede preguntarse, ¿y este es el pueblo de Dios? ¿Estos son los hijos que Dios ha elegido para las 12 tribus de Israel? Es más, ¿saben qué? Que las 12 tribus de Israel los nombres de estas personas van a estar en las puertas de la gran Jerusalén, de la Jerusalén celestial. Y usted puede decir, ¿acaso alguien puede ocupar ese lugar con estos antecedentes? Sí. Vaya conmigo a Apocalipsis 21:12.
Gracias, hermano, y quiero hablar un poquito de eso nada más para no alargarnos tanto, pero tenemos Apocalipsis 21:12. Amén. ¿Qué dice? Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Gracias, hermana, incluyendo la de Simeón y la de Leví. Ahí están, sí, hombres perversos, porque eso es lo que habla la Biblia de ellos. Más adelante vamos a ver que Dios también transforma el corazón de ellos, pero va a haber consecuencias para ellos. Pero hermanos, tú y yo no somos mejores que ellos. Dios no vio algo atractivo ni en ti ni en mí. Lo único que ve Dios en nosotros es el pecado que nos distancia de Dios. Eso es lo que Dios ve. Es más, el pecado, dice Romanos, nos tenía enemistados con Dios. Éramos enemigos de Dios. El hombre no puede hacer nada para acercarse a Dios, mucho menos para salvarse. Es Dios quien inicia el plan de salvación y de redención en nosotros. Asimismo, es Dios quien hace revelar a su Hijo al quien Él quiere. Estudios, hermanos, revelan que la circuncisión de niños es menos doloroso que cuando alguien de adulto la practica. Por eso estas personas de Siquén ni siquiera pudieron ni defenderse. Simeón y Leví van a tener consecuencias más adelante, hermanos. Vayamos ahí al Génesis 49 del 5 al 7. Este episodio es cuando Jacob bendice a sus hijos. Y cuando llegamos a la parte de Simeón y de Leví, miremos qué le dice Jacob a sus hijos. ¿Alguien quiere leer? Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad y sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad descarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Gracias, hermana. Entonces, ya al final de sus días, Jacob, cuando bendice a sus hijos, y Simeón y Leví es el segundo y el tercero, pues esta no es una bendición como el resto de los hijos de Jacob. Es más, dice, los esparciré, hermanos. Las dos tribus estas fueron esparcidas cuando el pueblo de Israel ya se formó como pueblo. Más adelante, la tribu de Leví es llamada a servir porque cuando hizo el llamado Dios, después de adorar al becerro de oro, hizo el llamado. ¿Quiénes estaban con él? La tribu de Leví dio un paso al frente. Se vuelve a reintegrar al servicio de Dios, pero la de Simeón ya no. Entonces hay consecuencias. Hermano, el pecado a corto o a largo plazo tenemos consecuencias por ellos. Nuestras acciones, buenas o malas, tarde o temprano, traen consecuencias y afectan a otros. Génesis 34, del 26 al 29, ya casi vamos aterrizando el avión, hermano, no se me duerma. Dice, y Amor y a Siquén su hijo lo mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que habían en la ciudad y en el campo y todos los bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Los dos hijos de Jacob. Alguna vez le han dicho, y mira, y es el hijo del hermano fulano, y es el hijo del pastor, y es el hijo. Bueno, ¿cómo se sentiría Jacob aquí? Mira, y enseña, y canta, y en fin, ¿verdad? Podemos agregar muchas cosas ahí. Se hicieron asesinos, engañadores, se hicieron ladrones. La causa, dice ahí, porque habían amancillado o deshonrado a su hermana.
La ciudad, hermanos, de Siquén también quedó humillada, también quedó deshonrada, al igual que Dina. Pero esta acción de ellos, de Simeón y de Leví, reflejan el carácter de una persona sin Dios, del corazón perverso de cualquier persona. En nuestra ira muchas veces hacemos cosas que después nos arrepentimos. Alguien que tiene a Cristo en su corazón, hermanos, tiene dominio propio sobre su control, su autocontrol. Ahora, una sola mujer había sido violada, una sola mujer había sido deshonrada. ¿Por qué tenía que pagar toda la ciudad completa? Es una justicia desproporcionada de estos hombres. Por eso dice la Biblia, dice Dios, ¿verdad? Dice, mi venganza es mía, la venganza es mía. Romanos 12, 19 al 20. Dice el apóstol Pablo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Verso 20, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Este verso, hermanos, rompe el estereotipo humano y nos coloca en lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Error. Evita la venganza. A veces no tiene que ser una gran venganza, pero con el simple hecho que ya lo maquinaste en tu corazón y en tu mente, has pecado contra Dios y contra el prójimo. ¿Cuántas personas de haber usado su propia justicia se han arrepentido? Los que están en la cárcel, hermanos, muchos. Quizás habrá alguno otro que diga, no, pues yo no me arrepiento de lo que hice, pero en su gran mayoría está arrepentido de un momento de ira, lo llevó a cometer algo irreparable. Dios es el único que imparte una justicia perfecta y justa. Génesis 34, del 30 al 31. ¿Alguien quiere leer para mí, por favor? Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una mamera? Gracias, hermana. Entonces, hermano, no solamente un solo pecado, empezó desde de un abuso sexual, trajo muerte, trajo robo, trajo mentira, pero no solamente fueron ellos los afectados, también afectó a Jacob. De estar callado en los versos que leímos primero, al verso 30, pasó de estar callado, tranquilo, a estar turbado. Esta palabra, hermanos, turbado, significa estar desequilibrado emocionalmente. Pasó de un momento de meditación y de ver cómo se iba a resolver los problemas a un momento de desesperación y quizás de angustia. Es que el pecado, hermanos, de mío o tuyo o del quien sea, afecta a los demás. Estaba compartiendo el día de ayer con un familiar y yo les compartía algo acerca de mi familia. Tuve tíos que estuvieron huyendo de la justicia por unos buenos años. Y cuando iban y decían, no, pues que entró la ley y anda buscando a fulano, si eran las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, tenían que levantarse, agarrar sus chivas, a sus hijos y a su esposa y al monte. Afecta a los demás. Y aparte de eso, el papá y la mamá están angustiados. Todo trae consecuencias, hermanos. Y tarde o temprano nos van a alcanzar.
Muchos se han muerto y no han alcanzado las consecuencias de sus actos. Pero Dios también no se quedará con nada. Dios va a dar el justo castigo a las personas. Y no es para menos, hermanos, de que Jacob se haya angustiado, se haya turbado. La traducción del lenguaje actual traduce esta frase como: me trajeron muchos problemas. Tú y Simeón me trajeron muchos problemas. Así es la traducción del lenguaje actual en el verso 30. Y además Jacob sabe que está rodeado de personas como el cananeo y el fereceo que habitan alrededor de él, que son personas también que no temen a Dios y que pudieran ejercer violencia contra ellos. Verso 31. Pero ellos respondieron: ¿había de tratar a nuestra hermana como una ramera? Aunque ellos tenían razón, hermanos, que Siquén había abusado a Dina y tratarla como una prostituta, es la palabra ramera que tenemos ahí, la reacción de ellos es mucho más peor que la de Siquén. ¿Qué nos enseña todo este capítulo, hermanos? ¿Qué nos enseña toda la lección? Voy a dar 3 puntos para terminar, si usted lo quiere anotar. Pero le pidamos a Dios que sea Él nuestro vengador, que no seamos nosotros. Yo sé que a veces nos enojamos y queremos explotar y queremos hacer y deshacer, pero cuando hay control del Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a pensar con cordura antes de actuar. Pidamos a Dios que sea nuestro vengador. Punto número 2. Pensemos bien cómo usamos lo sagrado y no tomarlo a la ligera. Pensemos bien cómo usamos lo sagrado y no tomarlo a la ligera. También habrá consecuencias cuando usamos el Evangelio para nuestros propios bienes o nuestros propios propósitos. El propósito del Evangelio es salvar a almas y predicarle a las almas y llamarlos de las tinieblas a la luz de Cristo. Último punto. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, podemos ejercer dominio propio. Si hay alguien que se lo quiera repetir otra vez, lo puedo hacer con gusto. El 2, hermano. El 2, pensemos bien cómo usamos lo sagrado y no tomarlo a la ligera. Y el 3, si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, podemos ejercer dominio propio. Hasta aquí ha terminado la lección, hermanos. Gracias por el tiempo. Espero no haberlos aburrido. Ya casi un domingo más, aguántenme. Ya casi termino el mes. Estén orando por mí porque la verdad han sido domingos que he estado pues estudiando, ¿verdad?